minutos hemos terminado la reunión con los especialistas, con los infectólogos y la primera comunicación que queremos hacer es que no va a haber restricciones para Semana Santa, que se va a poder viajar tal como estaba previsto. Por supuesto que la situación de los países vecinos y la situación sanitaria y epidemiológica y el incremento de los casos nos llevan a extremar los cuidados. En ese marco, no solamente hemos tenido esta reunión con los especialistas que les comenté hace un rato, sino que además, desde la mañana, muy temprano, estamos con la ministra de Salud, con Carla Bisotti, reuniéndonos con las cámaras de turismo, con el ministro de Transporte, con las aerolíneas, con las empresas de colectivos también, trasladando y transmitiendo un mensaje de muchísimo cuidado, de extremar lo que tiene que ver con el cumplimiento de los protocolos, de pedirle a todo el sector privado con quien hemos trabajado muy bien a lo largo de toda la temporada, esto es importante decirlo. Argentina ha tenido una temporada de verano exitosa dentro de este contexto, con casi 13 millones de personas que han recorrido los destinos turísticos del país y que lo han podido hacer cumpliendo con los protocolos e inclusive cuando comenzamos la temporada ya por diciembre estábamos con una determinada cantidad de casos y terminándola sobre el fin de febrero, principio de marzo, esa curva estaba no solamente amesetada, sino tendiendo a descender. Eso nos demuestra claramente que la gente, como nos decían recién, no me acuerdo cuál de los especialistas lo decía recién en la reunión, ¿no? que el virus, tenemos que aprender a convivir con el virus, que se trata de cuidarnos, que se trata de cumplir los protocolos, pero no de seguir restringiendo actividades. Por eso tomamos esta decisión. Entendemos que es importante no solamente por el impacto económico que tiene en la economía nacional el turismo, no solamente por el impacto económico que tiene para las economías regionales, y esto también hemos conversado con muchos gobernadores y gobernadoras, sino que además también, como siempre destaca la ministra, hay una cuestión de salud mental, ¿no? De la importancia, después de un año tan difícil, de los argentinos y argentinas que puedan descansar, que puedan hacerlo en familia, pero reforzando muchísimo, no solamente los controles por parte del Estado Nacional que van a existir en los aeropuertos, que van a existir en las terminales, que van a existir en los principales destinos turísticos. Mañana tenemos una reunión conjunta del Consejo Federal de Salud y del Consejo Federal de Turismo con cada uno de los ministros y ministras de las provincias, de las dos carteras de salud y de turismo, para trasladar este mensaje, para pedirles la observación y el cumplimiento de los protocolos y además también más tarde una reunión con cada uno de los intendentes de las principales localidades turísticas a los cuales les vamos a pedir también que nos ayuden en lo que tiene que ver con el cumplimiento de los protocolos. Pero el mensaje general es, en principio, que vamos a tener, como dijimos, la posibilidad, los argentinos y argentinas, de tomarnos unos días, aquellos que puedan, en Semana Santa, de pasar tiempo en familia con mucho cuidado. Recién hablábamos, antes de dar el mensaje, de la importancia que tiene esto que estamos transmitiendo, ¿no? De poder descansar, de poder tomarse unos días con la familia, de poder tener la posibilidad de recorrer los destinos de nuestro país, que son maravillosos, pero también de reforzar mucho este mensaje porque sabemos que estamos con un incremento de los casos, sabemos que la situación epidemiológica nos lleva a trasladar, a transmitir un mensaje de extrema precaución y también de muchísimo cuidado, de muchísimo cumplimiento de los protocolos, lo que tiene que ver con las actividades que se puedan realizar al aire libre, lo que tiene que ver con las reglas de oro que ya todos conocemos, el distanciamiento, el uso del tapabocas, el uso del alcohol en gel, la higiene de manos, bueno, que ya lamentablemente no solamente los argentinos, sino en todo el mundo nos hemos acostumbrado a convivir con estas reglas de oro. Ahora lo que estamos haciendo es reforzando ese mensaje, pidiendo a cada uno de los que sale de vacaciones, a cada uno, no solamente a los que salen de vacaciones, sino a cada uno de los argentinos y argentinas que en estos días va a tener la posibilidad de viajar por el país, que extremen los cuidados, que cumplan con los protocolos. Va a haber mucho control, va a haber mucha presencia del Estado Nacional. Así que la idea nuestra es tener ya a partir del miércoles mucha presencia en cada uno de los aeropuertos, mucha presencia también en las estaciones de trenes, mucha presencia en las terminales de micro. Y que todos podamos tener una Semana Santa, disfrutar de una Semana Santa, pero por supuesto que haciendo mucho ahínco, mucho hincapié en lo que tiene que ver con el cuidado colectivo, con la responsabilidad individual, pero también con el cumplimiento de los protocolos. Buenas noches, Marina De Vita de la Agencia de Noticias Argentinas. La pregunta para el ministro Lamens. Se acaba de informar oficialmente que se detectaron casos de las variantes de Reino Unido, Manaos, Río de Janeiro y California. Teniendo en cuenta esto, ¿ustedes evalúan que después de Semana Santa se apliquen mayores restricciones o la posibilidad de que ya no se permitan viajar a distintos destinos turísticos? Y por otro lado, el doctor Pedro Can
ante esta novedad también de las nuevas variantes, si esto enciende aún más la alarma que ya se venía teniendo con el aumento de casos. Gracias. Bueno, con respecto a las nuevas restricciones o no, nosotros, el presidente de la Nación lo ha hecho desde el primer día de la pandemia, nos apoyamos mucho en lo que dicen los especialistas, es una decisión que oportunamente se tomará. Nosotros sabemos, y ya nos lo habían transmitido inclusive este comité de expertos, que íbamos a tener un incremento de casos, que eso iba a suceder. Nosotros tenemos una estrategia que fue clara desde el principio. Al principio ganamos tiempo para preparar el sistema sanitario, lo logramos, ningún argentino, ninguna argentina murió porque le faltara un tubo de oxígeno, eso no es menor, sobre todo cuando vemos lo que pasa en otros países de la región, y ahora tenemos que achatar la curva y ganar tiempo para seguir con el proceso de vacunación. Argentina está entre los 20 países del mundo que más vacunas ha recibido, ese es un dato que me parece que es importante, que es para destacar, un proceso de vacunación activo que se está realizando bien. Así que eventualmente evaluaremos si es necesario o no tomar más restricciones. Hoy estamos con esta decisión que tiene que ver, como decía antes, por supuesto con cuidar el impacto económico que tiene una actividad tan importante con el turismo, pero también tiene que ver con la posibilidad de que los argentinos y argentinas puedan disfrutar del tiempo libre. Sí, buenas noches. Las variantes se llaman variantes de preocupación, ese es el término técnico que tienen, y son de preocupación porque pueden tener características que hagan que sean más infectantes en algunos casos o inclusive más agresivas desde el punto de vista del daño que pueden producir al ser humano. Nosotros tenemos que estar muy alertas con esto porque efectivamente si dejamos que circulen libremente, lo que vamos a tener es circulación comunitaria de las variantes y entonces eso puede llegar a afectar eventualmente hasta la efectividad de las vacunas. Y hay que tener en cuenta que las variantes, las medidas que se han tomado en las fronteras con los vuelos, con la reducción de los vuelos, etcétera, tienden a reducir la posibilidad de que esas variantes ingresen. Pero nosotros tenemos que tener nuestra propia conducta independientemente de lo que pase con las fronteras, porque en la medida en que el virus circule, aún en su forma salvaje, en su forma, digamos, la cepa de Wuhan, la cepa original, si nosotros dejamos que haya mucha multiplicación del virus, porque bajamos la guardia, porque creemos que porque estamos vacunando ya no nos tenemos que cuidar, la distancia, los 2 metros, el lavado de manos, la ventilación de los ambientes, etcétera, corremos el riesgo de generar variantes locales. Entonces tenemos que realmente hacer un llamado y entender que la vacunación es un paso extraordinariamente importante. Sin vacunación no se va a resolver el problema, pero con la vacunación sola no alcanza. Necesitamos volver a esa responsabilidad individual de cada uno de nosotros que nos permitió transitar el año 2020 de una manera tal que ningún argentino se quedó sin un tubo de oxígeno. Bueno, ahora tenemos que transitar en el año 2021 para ganar la carrera y llegar a vacunar a la mayor cantidad de gente de la población susceptible, ¿no? Aquí Alejandro Gómez de Reperfilar. ¿Para cuándo, hablando justamente de la vacunación, cuál es el cálculo que hacen de cuándo va a estar vacunado todo lo que es el sector de riesgo, es decir, mayores de edad, menores con mayores de 60, menores con algún tipo de enfermedad? ¿Para cuándo van a estar todos vacunados? Y por otro lado, si ya se descarta volver a una cuarentena, ASPO, fase 1, lo que vivimos el año pasado, si eso está descartado. Bueno, la pregunta sobre cuándo va a estar vacunado todo el personal de riesgo va a tener que ver con la evolución de cómo vayan llegando las vacunas. Como ustedes saben, el Gobierno Nacional ya desde hace unos meses, por la situación mundial que sucede con las vacunas, está siendo muy cauto a la hora de anunciar la llegada de vacunas. Como decía recién, Argentina está entre los 20 países del mundo que más vacunas recibió. Y por supuesto que la gente que está a cargo de traer las vacunas a la Argentina está trabajando no solamente para traer más vacunas, sino también para hacer nuevos acuerdos con otros proveedores diferentes a los que ya han entregado. Bueno, a ver, nosotros, esta es una decisión, como le contesté antes a tu colega, que como ya aprendimos que es absolutamente dinámico, que va cambiando. Nosotros, en principio, no tenemos la voluntad de restringir actividades. Recién en la reunión con los especialistas, uno de los temas que salió y en la cual fueron muy claros y una posición unánime en ese sentido es que no ha habido más contagios en las fábricas, no ha habido más contagios en los colegios cuando se cumplen los protocolos, con lo cual lo que tenemos que hacer es aprender a convivir con el virus, pero ser muy estrictos en el cumplimiento de los protocolos. Para eso el Estado Nacional tiene una responsabilidad, sin ninguna duda, de control, de comunicación, de información, pero también es verdad que el Estado Nacional no puede controlar cada una de las situaciones que suceden en cada una de las casas, en cada uno de los lugares, y que para eso, como decía recién el doctor Khan, es importante apelar a la responsabilidad social colectiva. Lo hemos hecho durante todo este tiempo, lo hemos hecho en el verano y la verdad que el resultado es bueno. Quiero continuar con lo que decía el ministro Lamens en relación a su pregunta. Lo que hemos visto, y se habló recién en la reunión, es que en estos meses no hemos visto que los lugares de trabajo hayan sido
los que trajeron los brotes. Por el contrario, en líneas generales, los brotes tienen que ver con actividades sociales y creo que hoy lunes, comenzando la Semana Santa, es un momento para recordarle a la población la importancia de los cuidados. La Semana Santa para los argentinos es un momento singular, es un momento de viajes, es un momento de encuentro con la familia y con amigos, y todo eso puede ocurrir, pero puede ocurrir con cuidados. Entonces volver a algo que reiteramos continuamente, ¿por qué la gente llega y se da un beso? Si podemos seguir compartiendo con la gente y no va a cambiar que nos demos un beso. Entonces prioricemos los lugares ventilados, todavía el clima nos permite. El lavado de manos, tener el tapaboca y mantener la distancia. Esperando ahora que tenemos una herramienta que es la vacuna. Ahora está la vacuna y esperamos que en algún tiempo, dependiendo de la llegada de las vacunas, esa población en riesgo, que son particularmente los mayores de 60 años, esté vacunado. Entonces, en este momento tenemos un desafío y es seguir cuidándonos para que no aumente en forma descontrolada el número de casos y podamos ir vacunando a las personas que están en riesgo. Un agregadito. Simplemente decir que el año pasado aprendimos con los protocolos a vivir con el coronavirus y a ser realmente eficientes en cómo poder controlarlo con protocolo. Y agrego a todo lo que dijeron la presencialidad de los chicos en los colegios. No, la escuela no funciona como un centro de contagio, la escuela es un reflejo de lo que pasa en la comunidad. Así que si realmente nos cuidamos, observamos todo lo que venimos planteando, la presencialidad de los chicos puede seguir perfectamente bien. Tenemos que tener cuidado a veces con otro tipo de cosas, por ejemplo, actividades extraescolares o que los chicos se juntan en ámbitos cerrados. Eso tenemos que tener cuidado y ya lo aprendimos. El lugar cerrado, sin distanciamiento, sin la ventilación adecuada, es un espacio hipercontagiador. Entonces, contemplando los protocolos, y me gusta afirmar este concepto de la presencialidad, porque para los chicos fue muy importante el retorno a las aulas, después de un año bastante complicado el año pasado, y ni dejando, no solamente por el contenido académico, porque creo que eso es el punto menor, sino lo que significó la carga emocional, el no poder estar con los pares, patologías que no se pudieron detectar a tiempo, un montón de situaciones que los pediatras ven permanentemente. Por eso cuidemos lo que logramos, cuidemos entre todos. Y yo quiero agregar a lo que comentaban mis colegas y que también lo comentamos, hay restricciones, pero nosotros también apostamos mucho a la importancia de la vigilancia epidemiológica. Detección de casos, rastreos de contactos. Puede haber alguna variante, pero si nosotros detectamos con rapidez, aislamos, rastreamos contactos y hacemos una vigilancia activa, minimizamos el riesgo. Los rebrotes no los podemos bajar a cero, porque es una pandemia, pero lo podemos minimizar y podemos bajar el impacto y lo vamos a poder manejar mucho mejor. Sí, buenas tardes. Mariel Dilenarda de Radio Mitre, ¿cómo les va? Perdón que insista, pero suele pasar que se descree muchas veces de los anuncios, quizá por esto que usted decía, ministro, de que es dinámico. La gente sigue preguntando, gran parte de la población, ¿ustedes creen que finalmente después de Semana Santa vamos a tener cuarentena? Entonces, la pregunta para los epidemiólogos e infectólogos es, ¿sugirieron ustedes que frente a determinada cantidad de contagios tendríamos que volver, aunque sea por una semana, a una restricción absoluta? Y al ministro Lamens le pregunto si los ministros hablan con el presidente de esto y no se toma una medida de este tipo por un costo político o porque consideran que no es necesario, y sobre los vuelos de la gente que quedó afuera. Gracias. A ver, esta es una situación dinámica, como siempre describimos. Al día de hoy no hay motivo para pensar en una cuarentena estricta ni en retorno a fase 1. Si su pregunta es si en el supuesto caso que de repente, y estoy dando un ejemplo absolutamente teórico, tuviéramos 50.000 casos por día y seguramente las cosas serían distintas. ¿De qué depende que los tengamos o no? De lo que haga usted, de lo que haga yo, de lo que haga la doctora, de lo que haga desde el presidente para abajo. Es decir, si todos nosotros cumplimos con los protocolos, y como muy bien decía Ángela recién, el problema no son las actividades formales, son las actividades informales. El problema no es la fábrica, el problema no es el comercio, el problema no es la escuela, el problema es las actividades sociales que se hacen alrededor.
Si nosotros somos capaces de respetar protocolos también allí y de no juntarnos donde no tenemos que juntarnos, en lugares cerrados, sin ventilación, etcétera, la posibilidad de tener que llegar a una situación de cierre es mucho más lejana. Ahora, si nosotros creemos que bueno, que ya está, que ya pasó, que ya nos acostumbramos, total yo ya tuve COVID, no me va a pasar nada, error. Estoy vacunado, entonces no me tengo que preocupar, segundo error. Bueno, si hacemos esas cosas, evidentemente vamos a pavimentar el camino para una situación más crítica. La intención nuestra nunca ha sido forzar un cierre en ningún momento. Cuando en algún momento aconsejamos hacerlo era porque era necesario fortalecer el sistema de salud. Gracias a eso, vuelvo a repetir, ningún argentino se murió por falta de oxígeno en la Argentina. Eso es muy importante y lamentablemente ha pasado y está pasando en otros países. Entonces, la idea es que en la medida que sea posible mantener todas las actividades con protocolo. ¿Hay Semana Santa? Sí, hay Semana Santa, pero hay Semana Santa con protocolo. No hay Semana Santa como si no hubiera pandemia. Hola, ¿qué tal? Melissa Molina de Página... Termino con... Perdón. Bueno, me parece que el doctor respondió una parte de la pregunta, ¿no? Cuando nos preguntás si hablamos con el presidente, por supuesto que hablamos todos los ministros con el presidente. El presidente desde el primer día fue muy claro con el mensaje de cuidar la vida de los argentinos, de cuidar la salud de los argentinos. Eso no ha cambiado ni una coma de ese mensaje inicial, pero lo que estamos viendo y lo que nos indican también los expertos y lo que acaba de decir el doctor es que nosotros podemos no frenar la actividad económica por la importancia que tiene para este momento de la Argentina y no incrementar la cantidad de casos haciendo como corresponde, cumpliendo con los protocolos. Con respecto a los argentinos que están afuera, sigue habiendo vuelos a la Argentina, estamos hoy en cerca de 10 vuelos diarios, con lo cual cada argentino que quiera volver al país lo puede hacer. A partir de la semana van a ser menos vuelos, pero todos los argentinos van a poder volver. No, y aparte no creemos que no va a hacer falta. Incluso hay una herramienta que son los indicadores epidemiológicos. Entonces, permanentemente la Dirección de Epidemiología los va siguiendo y va marcando aquel departamento, aquel área donde realmente los indicadores preocupan para que refuercen los controles. Por eso es dinámico, ¿no es cierto? Es un instrumento que ayuda. No es el instrumento para decir cierre, es el instrumento para decir, cuidado, hay que aplicar más controles. Y estos alertas son importantes para ir ajustando. Por eso que la unidad de medida no es el país o la provincia, sino son las pequeñas localidades que uno va viendo que están necesitando afirmar algún control, necesitan más ayuda para poder interpretar un protocolo. Es decir, se colabora desde las entidades y los funcionarios que les corresponde a cada uno, y la idea es acompañar para precisamente minimizar riesgos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Melissa Molina de Página 12. Para los expertos quería preguntarles si efectivamente hay o no circulación comunitaria de las nuevas variantes, que me quedó esa duda, y después preguntarles también si consideran que ya empezó la segunda ola y en ese contexto qué importancia tiene la decisión de haber decidido diferir la segunda dosis de las vacunas. Gracias. Bueno, vamos a intentar, no te escuché del todo bien la última pregunta, pero vamos a intentar contestarte las preguntas que nos hiciste. La primera es que hoy hay un comunicado donde pareciera que algunas de las variantes que ya se encontraron en la Argentina, que ustedes detectaron varias de las variantes del Reino Unido, de Manaus, de Río de Janeiro, no necesariamente tenían un nexo epidemiológico con el viaje. Cuando sucede eso, consideramos que es de adquisición comunitaria, lo cual sin ninguna duda nos alerta a estar mucho más cuidadosos, porque tenemos una herramienta para luchar que es la vacuna. Pero tenemos una amenaza nueva, que son las nuevas cepas que pueden ser más transmisibles, más letales, o tener una respuesta diferente a las vacunas que hoy tenemos. Por eso necesitamos evitar la diseminación del virus en este momento. Tu segunda pregunta había tenido que ver con... No, si consideran que ya comenzó la segunda ola, como hoy dijo el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, y la última, si no se entendió bien, era preguntarle acerca de la importancia de diferir la segunda dosis de la vacuna. Ok. Creo que Argentina se comportó diferente que otros países. Nosotros nos fuimos el verano europeo, en el que el número de casos cayó a un número mínimo, entonces realmente hubo dos olas. Nosotros siempre tuvimos cierta marea, diría. Entonces hubo momentos peores, como el mes de septiembre o octubre, y hoy definitivamente estamos teniendo un incremento en el número de casos. Nosotros no miramos un día, porque el lunes siempre va a haber más casos que el domingo. Miramos periodos de por lo menos 15 días, y claramente hay un incremento en la mayoría de las regiones del país, lo que nos obliga a dar este mensaje de seguir cuidándonos, no de hacer actividades restrictivas, sino de seguir cuidándonos. Así que, sin duda, hay un aumento en el número de casos en el cual no necesariamente podemos decir que se comporte como una segunda ola, pero sí que debemos estar atentos. Y hemos compartido entre todos la decisión
de que es mejor diferir la segunda dosis. Estamos difiriendo con el objetivo de ofrecer a mayor número de personas la primera dosis, sabiendo que en líneas generales, con la primera dosis, no solo en COVID, en muchas otras enfermedades se logra la protección inicial. La segunda dosis lo que más rol tiene es en prolongar la protección. Entonces, vacunar a muchos para evitar hospitalizaciones y particularmente en adultos mayores, la letalidad resulta clave y se diferirá para cuando tengamos más dosis la segunda dosis. Última pregunta. Buenas noches, ¿qué tal, ministro? Especialistas, Ezequiel Chavoy del diario El Cronista Comercial. La consulta para los epidemiólogos es, teniendo en cuenta todo lo que han dicho acerca de la gravedad de la situación, de la circulación comunitaria de cepas que son más transmisibles y letales, ¿han sugerido o piensan sugerir que luego de la Semana Santa haya una limitación de los encuentros sociales, que es donde ustedes sugieren que están aumentando los casos o donde se da la contagiosidad? ¿Y cuándo estiman que podría llegar a visibilizarse el impacto eventual de la circulación de casi 2 millones de personas, casi 2 millones de argentinos que van a estar desplazándose por el país en estos 4 días de feriado? Para el ministro Lames, consultarle, ya que ha habido desde el Gobierno Nacional un llamado al sector privado a volver más posible el teletrabajo, si se están pensando medidas concretas para animar en ese sentido, y si podría garantizar la continuidad de la asistencia que se está dando en materia económica a los sectores afectados, a los actuales y en el caso que haya nuevos a partir de medidas por tomar. Muchas gracias. Sí. Yo creo que las medidas que se toman cuando uno recomienda cumplir protocolos no es para Semana Santa exclusivamente, porque sería un objetivo muy pobre. En realidad va mucho más allá de eso. Uno aconseja que los protocolos se instalen, como lo venimos haciendo, que vayan mucho más allá de Semana Santa. Es un poco la nueva normalidad, como tenemos que manejarnos con una circulación de coronavirus y una situación pandémica. No podemos volver a lo del 2019 por el momento, va a pasar tiempo. Entonces no es solo cumplir protocolos por Semana Santa y después, bueno, cerramos. No, no es la idea. La idea es sigamos trabajando con protocolos, sigamos viendo la realidad epidemiológica con una idea de aprender y seguir trabajando y seguir aprendiendo, conviviendo con este coronavirus, con los protocolos necesarios y con las actividades abiertas. Pero también es importante marcar que es un día a día, la situación es dinámica, hay que seguirla, ¿no es cierto? Seguramente lo que hace Brasil es diferente a lo que hace otro lugar de la región. Cada país es una realidad propia. Y esa es la realidad que nosotros nos toca analizar todos juntos. Nosotros, junto con la comunidad, con ustedes, porque formamos parte del mismo equipo, tenemos que juntos dar el mejor mensaje posible de seguir cuidándonos, independientemente de una festividad. Esa es nuestra realidad. Mientras vayamos avanzando con la vacunación. La vacunación no evita transmisión en este momento. Hay que llegar a las 2/3 partes de la población para evitar transmisión. No hay ningún país de la región que eso lo esté logrando y en el mundo Israel y algún otro que se está aproximando, pero aún falta. Por eso es que hay que seguir cuidándose independientemente de tener una dosis o 2 dosis. Eso no cambia, no cambia. Así que es un trabajo de equipo, cada uno tiene que hacer lo suyo, comunicar, reforzar las indicaciones, hacer seguimiento, buscar casos, rastrear contactos, todos tenemos algo para hacer, es un menú, cada uno tiene que hacer la parte que le toca, ¿no es cierto? Con respecto al teletrabajo, es una alternativa que eventualmente se evaluará, como te contestamos antes, sobre las restricciones. Con respecto a la asistencia a las empresas, ya hay asistencia en curso. El sector turismo es uno de los sectores críticos, junto con el sector de cultura, que recibe 12.000 pesos por trabajador, cada una de las empresas que lo solicita y califica para acceder a ese subsidio. Por supuesto que, es contrafáctico, pero si hubiera que ir camino hacia algún tipo de restricción y darle más asistencia, para nosotros el turismo es un sector estratégico que lo vamos a acompañar porque porque entendemos que es va a ser uno de los grandes motores del desarrollo económico de la Argentina. Muchas gracias. Gracias.